Listo. Sí, profe, se escucha bien. Buenísimo. Bueno, esto es algo que los informáticos estamos acostumbrados a que, igual que los médicos, en cualquier momento tenemos que levantar el sistema y, bueno, no pude ir presencial hoy, así que damos la clase virtual. Bien, la dejo grabada para todos aquellos que no se puedan conectar, pero veo que hay un buen número de alumnos conectados. Bien. Em, Les pasé por el grupo de WhatsApp el ID para que se enrolen en el Classroom. Lo vuelvo a pasar así se van enrolando porque ahí está la presentación que vamos a ver el día de hoy. Comparto pantalla. Bien. Como pueden ver, el contenido de la materia apunta a conocer todas las tecnologías de la plataforma Microsoft.net. La idea es que podamos encarar proyectos donde la información se encuentre distribuida en varios nodos y tengamos que utilizar esa información de alguna manera. Y para eso necesitamos conocer básicamente cómo hacer una API web, un web service, cómo utilizar una cola de mensajes. Y bueno, la idea es tratar de hacerlo basado en escenarios los más reales posibles, ¿ok? Así que vamos a hacer una práctica tratando de simular empresas reales que tienen que interactuar con otras empresas reales. Bien, pueden ver que la materia está estructurada en unidades. La que vamos a ver hoy básicamente nos pretende presentar la plataforma y conocer el lenguaje de programación C Sharp, que no le va a costar mucho trabajo porque es muy parecido a Java. Y ustedes vieron Java en segundo año. Luego, 4 tecnologías distintas que nos ofrece la plataforma para hacer sitios web. Las 4, cada una tiene sus ventajas y conocerla está muy bueno porque a la hora de necesitar hacer un sitio web, cuál de esas 4 vamos a elegir va a hacer que el trabajo sea más fácil o lleve menos tiempo. Bien. Luego tenemos una unidad de interconexión donde vamos a ver distintas formas de que la información de nuestra empresa y la información de otras empresas pueda eh, viajar, fluir entre las empresas para que ambas puedan trabajar de manera mancomunada. Bien, básicamente, web service del tipo SOAP, web API y colas de mensajes. Son las 3 tecnologías que vamos a ver. Bien, y a la hora de almacenar datos, típicamente, capaz que estábamos acostumbrados a usar bases de datos locales, ahora vamos a ver usar bases de datos en la nube, tanto relacionales como no relacionales, para ir conociendo las distintas alternativas y las ventajas de cada uno de esos modelos. Bien, y luego viene un último capítulo de cómo ponemos nuestro producto a funcionar, cómo ponemos para que sea utilizable. Bien. Y vamos a ver distintos escenarios como publicación local, publicación en la nube y dentro de la local publicación en un servidor web o utilizando contenedores conocidos como Docker, que son como mini máquinas virtuales más livianas que una máquina virtual, como para que tengamos distintas alternativas a la hora de que lo que desarrollemos pueda ser utilizado en las empresas. Bien. La dinámica de esta materia es individual y grupal. Desde el punto de vista individual van a tener ciertas tareas que van a realizar y subir al Classroom y desde el punto de vista grupal van a tener que hacer
un trabajo integrador donde van a elegir una de estas empresas que vamos a poner en los distintos escenarios y hacer un mini desarrollo simulando ser esa empresa y teniendo que intercambiar información con otras empresas, que esas otras empresas básicamente son los grupos de sus compañeros. Bien. Bueno, acá voy a anotar mi correo electrónico y voy a anotar, bueno, el único dato que creo que necesitan es mi correo electrónico. Bueno, soy José de la Cruz, por las dudas no me conozcan, docente de paradigmas y de esta materia electiva y de las prácticas supervisadas. Bien. Desde el punto de vista de la carrera, esta materia encaja muy bien. ¿Por qué? Porque ustedes típicamente en primer año venían aprendiendo el lenguaje de programación C. No sé si empezaron con Python porque había una idea de arrancar con Python o siguieron trabajando con C. Algunos de los más nuevitos me comentan cómo van con algoritmos, ¿están en C o en Python? Utilizamos cuando hicimos algoritmo, profe. Bien. Luego en segundo año pasaron a Java, con lo cual la programación orientada a objetos un poco la fueron asimilando. Tercer año, típicamente había una materia electiva de programación web, que entiendo la encaraban con PHP, luego con React. Y bueno, y ahora que se hizo el cambio de plan y se integró en la materia de ingeniería de software, ya se encara el tema este de desarrollo con React y con otras tecnologías para hacer la programación full stack. Y está bueno que en esta materia incorporen la caja de herramientas de Microsoft, de .NET, que junto con la de Java son como las tres grandes líneas de desarrollo. Bien. Bueno, sin más, vamos acá donde dice trabajo de clases y vamos a abrir la primera Disculpe, presentación. profe, ¿de Sí. cuántos integrantes pueden hacer los grupos? O Bien. eso ya más para adelante. No, no, está buena la pregunta. Generalmente yo recomiendo un mínimo de dos, porque el trabajo grupal es como una de las cosas que busca que esta materia se desarrolle, digamos, la capacidad de trabajar en grupo. Así que mínimo dos para que no sean programadores solitarios y se vean forzados a tener que interactuar con otro programador. Y generalmente lo máximo que recomiendo es cuatro, a menos que el proyecto lo amerite para que sea un poquito más grande. Pero máximo cuatro es lo que recomiendo. Bien. Y de vuelta, las tareas individuales, o sea, las tareas son individuales y el proyecto es grupal. Bien. Está muy bien que hagan preguntas, de paso para tener algo de feedback, cómo van incorporando los contenidos, así que no duden en interrumpir, no molesta, pregunten todo lo que quieran. Bien. Entonces, bueno, para mí esta materia es muy importante, de hecho que lo veo en las prácticas supervisadas en quinto año, que por lo general los proyectos muchos están encarados con este conjunto de tecnologías. Así que se ve que les viene bien conocerlas. En su momento había una electiva de Vicente que también tocaba el desarrollo de aplicaciones visuales con estas plataformas. Si le hicieron, buenísimo porque les va a servir también para esta materia. Y si no, no hay problema, lo mismo esta materia no tiene una dependencia con la otra. Y a los interesados en afianzar la línea de la programación, eh, totalmente recomendable que hagan esta materia. Bien. Bueno, Microsoft no es muy bueno a la hora de nombrar los productos que ofrece.
Lo vemos en las consolas de videojuegos, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series S, como que el naming de los productos no es fácil correlacionarlo con las versiones de los productos. Desde el punto de vista del desarrollo pasa lo mismo. Cuando nació el .NET Framework allá por el año 2002, salió como .NET Framework, versión 1, 2, 3, 4, 4.5, 4.8, y hubo un corte y arrancó .NET Core, .NET Core versión 1, versión 2, versión 3, versión de la 3 salta a la 5 y ahora se unificó todo en .NET. Entonces, ubicarnos en la línea de tiempo de .NET y de sus distintas versiones y nombres, por ahí puede resultar un poquito complicado. Pero es importante conocer esta evolución de la plataforma porque según en el año que nos paremos de la línea de tiempo, las versiones de Visual Studio, de las librerías y básicamente de los productos que tenemos disponibles para programar van cambiando. Bien. Este gráfico lo puse acá básicamente para mostrar que hoy en día, desde el punto de vista de marketing, muchos están yéndose a programación full stack, donde se profundiza el frontend con las librerías de React, Angular, Vue, y nos enfocamos mucho en eso, hay mucha capacitación en esto, mucho en esto, y quizá no le estamos dando tanta importancia a las plataformas, digamos, de desarrollos tradicionales como C Sharp y Java, que se utilizan mucho a la hora de programar y tienen mucha demanda y mucha menos competencia quizá. eh, Así que está bueno que conozcan esto otro para que tengan herramientas. Y más que nada porque todo esto que está a la izquierda de programación reactiva es algo relativamente nuevo. Bien, posterior al año 2010 se puso muy de moda por Facebook, básicamente, que lanzó primero su librería de programación de JavaScript. Y nos olvidamos de que las empresas no nacieron en el año 2010, digamos, las empresas normalmente tienen 10, 20, 30 años y tienen muchísimo desarrollo en C Sharp, muchísimo desarrollo en Java y todavía hay muchísimo desarrollo nuevo en C Sharp y en Java como plataformas. Entonces por ahí eso queda no muy visible, como que alguien que recién arranca piensa que lo que está de moda es la única forma de hacer las cosas y dice, bueno, si yo quiero programar hoy, sí o sí me tengo que ir por acá. Entran en un mundo que es bastante complicado, que tiene muchas dependencias, muchas librerías, mucho trabajo de armar un entorno para poder hacer mi aplicación y ejecutarla. Y por ahí no ven que, o no se dan cuenta que tienen todas estas otras líneas de programación muy útiles y muy competitivas y que para proyectos puntuales son aún mejores, que no es la única forma de hacer aplicaciones, las aplicaciones SPA, y las aplicaciones SPA son útiles para algún conjunto de problemas, pero no para todos, digamos. Entonces, encarar un proyecto que no requiere SPA con SPA a la fuerza, porque es lo único que sabemos hacer, y puede ser que ese proyecto nos cueste más trabajo, más esfuerzo, más tiempo, innecesariamente porque quizá con las herramientas que nos dan C Sharp y Java podemos hacer ese mismo proyecto en menos tiempo, con menos complejidad, con menos dependencia, con mayor facilidad, y no lo vemos porque solamente hemos aprendido la línea que está hoy en todos los bootcamps, en todos los cursos de aprenda a programar en 6 meses, un año, como que no debemos limitarnos solo a eso. ¿Bien? De hecho, que el índice este que mide la popularidad de los entornos de programación, que siempre lo uso para a la hora de saber si la tecnología que estamos aprendiendo sirve o no sirve, se usa en el mercado. Vemos que Java y C Sharp siempre están punteros dentro de los lenguajes de programación más populares, más renombrados, utilizados, buscados por Internet.
Python está puesto número 1. Obviamente JavaScript está entre los primeros puestos, pero bueno, si ustedes están armándose como programadores, deberían enfocarse siempre en este top 10. Conocer estas 10 lenguajes de programación y no enfrascarse solamente en JavaScript a la hora de hacer aplicaciones. ¿Bien? Hay muchos otros caminos. Bien, entonces, volviendo al tema este de la evolución de .NET, yo la conozco porque cuando yo empecé a programar en .NET y en Java, estaban en sus primeras versiones, versión 1 y 2 de .NET, 1 y 2 de Java, así que yo viví toda esta evolución de las plataformas. De hecho que soy certificado en .NET versión 2 y certificado en Java versión 2. Obviamente eso ya pasó hace mucho tiempo, ya las plataformas crecieron. Pero bueno, el año 2015 es un año un poquito clave en la evolución esta de la plataforma de .NET. Bien. Para todos aquellos que no la conozcan mucho la plataforma surgió como la respuesta de Microsoft para competir con Java. Java había lanzado su lenguaje que permitía hacer aplicaciones de escritorios, web, de navegadores, los applets de Java en ese momento, de dispositivos móviles, o sea, Java podía correr en cualquier dispositivo el mismo lenguaje, apoyándose en lo que se llama la Java Virtual Machine, y Microsoft dice, bueno, tenemos que responder con algo similar. Sale C# con la plataforma .NET, permitiéndonos, en teoría, poder escribir código en C# que se compile a un binario y que ese binario también estaba pensado para que corra en distintas plataformas. Bien. Microsoft lanza su runtime para Windows Mobile, de los dispositivos móviles de aquella época que ya no existen. Lanza su máquina virtual para Windows. No proporciona una máquina virtual para Linux, por lo cual viene una empresa que proporciona su máquina virtual para Linux, que se llama Mono, la máquina virtual de Linux. Entonces, en teoría, uno podía correr su aplicación de .NET tanto en Windows como en Linux, ese mismo binario, sin necesidad de recompilarlo. Pero bueno, en la práctica uno notaba que cuando Microsoft lanzaba funcionalidades, como por ejemplo los formularios de Windows, las aplicaciones ASP.NET, la última versión de Entity Framework para acceso a la base de datos, Mono siempre iba 1 o 2 o 3 pasos atrás. Siempre iba tarde entregando la implementación para Linux de eso. Entonces, en teoría, .NET nació pensándose en ser multiplataforma, pero en la práctica no era realmente multiplataforma. Así que en el año 2015, Microsoft decide patear el tablero y decir, bueno, volvamos a inventar la rueda. Bien, reprogramemos el framework en una versión que se llama .NET Core, reprogramada de cero, ahora sí enfocado en asegurar que sea multiplataforma, que corra en Linux, que corra en Mac, que corra en Windows, que corra en cualquier plataforma, pero eso implicaba empezar de cero a reimplementar todas las APIs y muchas de las cosas que teníamos en el .NET Framework, en .NET Core, no las tenemos porque se volvió a foja cero, o sea, se volvió al pasado y se reimplementó. Bien. Entonces, muchas de las funcionalidades del framework no están o no estaban disponibles en las primeras versiones de .NET Core. Bien. Entonces, si bien el lenguaje es el mismo, C#, las librerías que tenemos disponibles no son las mismas en .NET Framework y .NET Core. Bien. Una de esas tecnologías en las cuales nos vamos a enfocar son los formularios web de ASP.NET, que sí está disponible en .NET Framework y que no está
disponible en .NET Core. Por eso es que muchas veces al .NET Framework se le llama el framework completo, entre comillas, y .NET Core la reimplementación no completa. Core es por núcleo, digamos, o principal. Desde el 2002 que sale la primera versión del framework hasta la 4.8, que es la última que tenemos disponible. En el 2016 sale el .NET Core versión 1, 2 y 3. Y después se vuelve a unificar la plataforma en .NET Core 5, .NET Core 6 y ya dejamos de incluir el core en el nombre de la plataforma y ahora simplemente decimos .NET a secas. ¿Bien? Así que no es lo mismo decir .NET Framework que .NET Core que .NET a secas. Bien, según donde estemos parados vamos a tener distintas librerías o funcionalidades disponibles. Bien, estas primeras versiones, por ejemplo, corren en Windows XP. Estas últimas versiones ya no, porque ya Microsoft dejó de darle soporte a esa versión del sistema operativo. Y en el medio, bueno, fueron surgiendo nuevas tecnologías como LinkU SQL, Entity Framework. Entonces, la versión del framework básicamente determina qué tipo de proyectos podemos realizar. Bien, de vuelta, Microsoft no es muy atinado a la hora de nombrar sus productos y que el nombre de su producto nos ayude a entender en qué secuencia de la línea de tiempo se encuentra. Pero bueno, en la Wikipedia podemos ver cada versión del framework. Este cuadro es muy importante. Cada versión del framework, en qué año estuvo disponible, por cuánto tiempo y con qué versión de Visual Studio. Bien, si nos bajábamos el Visual Studio 2015, teníamos el .NET Core versión 1.0, o sea, podíamos hacer proyectos de .NET Core y también del .NET Framework completo. Instalábamos el 2017, teníamos la versión 1.1 del .NET Core y la versión 4.8 del .NET Framework completo. Entonces, así podemos ver acá en este cuadro cada versión de Visual Studio con qué versiones del Core y del Framework venían disponibles y cuánto tiempo estuvieron vigentes. Fíjense, por ejemplo, el 3.0 estuvo vigente medio año. Hay versiones que estuvieron vigentes más tiempo. Actualmente nos encontramos en la versión .NET 9. Recordemos, 9 ya a secas, sin .NET Core y sin .NET Framework. ¿Bien? Bueno, en definitiva, eso era simplemente para tener una idea de cómo fueron evolucionando las versiones. Concretamente, ¿qué vamos a poder hacer con la plataforma? Todo. Con C# vamos a poder hacer aplicaciones para la nube, que corran en la nube, para web, escritorio, para dispositivos móviles, videojuegos, con Unity, Internet de las cosas, aplicaciones integradas con inteligencia artificial. O sea, básicamente es el lenguaje que junto con Java más alternativas de tipo de proyectos nos estaría ofreciendo. Bien. Mientras que, no sé, JavaScript lo vemos mucho en el frontend, en el backend. Podemos llegar a hacer aplicaciones móviles, digamos, con React Native, pero no tenemos toda esta gama de alternativas que sí tenemos con C# a la hora de programar. Todo soportado por las herramientas de Microsoft. O sea que con .NET podemos hacer prácticamente cualquier tipo de proyecto de desarrollo de software con el mismo lenguaje, C#. Bien, y a la hora de programar, típicamente tenemos dos alternativas. Bajarnos el Visual Studio o bajarnos el Visual Studio Code. Bien.
que bueno, de vuelta a Microsoft con sus atinadas elecciones de nombre, uno ve que dice Visual Studio y Visual Studio Code, se imagina que los dos son herramientas similares y no, nada que ver, digamos. Nada que ver Visual Studio con Visual Studio Code. Entonces es muy importante reconocerlo a los dos, saber en qué escenarios nos conviene usar uno o el otro. Bueno, y para esta materia vamos a usar los dos, básicamente para poder conocerlos y poder utilizarlos en distintos escenarios. ¿Bien? Típicamente, Visual Studio Code es un editor de código ligero que podemos correr en una máquina con poca memoria, con poco procesador. Se instala como un editor de texto y básicamente vamos ampliando sus capacidades instalando plugins. ¿Bien? Plugin para que Visual Studio Code pueda descargar de un repositorio Git o plugin para que Visual Studio Code reconozca la sintaxis de nuestro lenguaje o plugin para que Visual Studio Code se pueda conectar a una base de datos para crear tablas, plugins para que Copilot nos pueda ver y corregir nuestro código. Así que básicamente usar Visual Studio Code implica instalar algo ligero y empezar a descargar plugins para dejar algo un poco más grande, adaptado a nuestras necesidades. Bien, mientras que Visual Studio es algo súper pesado. De hecho, que los que están instalando ahora se darán cuenta que uno eligiendo un par de poquitas cosas ya nos dice tiempo de descarga, 5 gigas de descarga de internet, 10 gigas de descarga de internet si elegimos un poco más en el instalador. Entonces 10 gigas contra un par de megas, se nota que la diferencia de la herramienta es abismal. O sea, yo instalo Visual Studio y tengo de todo para hacer todo, para hacer diagramas, para hacer compilación, emuladores, de todo integrado en la misma herramienta, mientras que en Visual Studio Code tengo que ir instalando los plugins y Visual Studio tengo muchos wizards que van a generar mucho código, mientras que en Visual Studio Code probablemente tenga que usar mucho la consola con comandos para hacer algunas tareas básicas de programación. Entonces, en definitiva, si tienen una máquina muy buena, con mucha RAM, con mucho rígido y con sistema operativo Windows, Visual Studio sería la mejor herramienta. Si su máquina tiene no tantos recursos o no es Windows, porque Visual Studio no corre en Mac, hay una versión, pero también es medio que no es realmente el Visual Studio Full que conocemos. Así que prácticamente podríamos decir que no corre en Mac, no corre en Linux, corre solamente en Windows el Visual Studio Full. ¿Bien? Entonces, si queremos trabajar con Linux, con Mac, iríamos por Visual Studio Code. Y en el resto, si tenemos Windows y buenos recursos, Visual Studio común. Con cualquiera de los dos vamos a poder trabajar tranquilamente para esta materia. ¿Ok? Así que no se preocupe. Para esta materia sobran cualquiera de los dos. Entonces, en la página de Microsoft tiene la descarga del Visual Studio. Es gratuito para nosotros. Obviamente para una empresa de 500 empleados tendrá que pagar alguna licencia, pero para desarrolladores independientes, alumnos y demás, no hace falta pagar una licencia de Visual Studio. ¿Ok? Y el Visual Studio Code es gratuito en todos los escenarios. Podemos ver que Visual Studio Code es muy popular. Acá tenemos una página que se llama StackShare que mide la popularidad de las herramientas. También se las recomiendo porque muchas veces tenemos que tomar la decisión de estudio esta herramienta o estudio aquella, uso esta librería o aquella. Entonces, ver acá qué opina la gente sobre esas herramientas nos puede ayudar a tomar la decisión sobre cuál uso o en cuál me capacito. Bien, podemos ver que Visual Studio Code se le utiliza mucho comparado con Visual Studio. Bien, obviamente esto está un poquito sesgado. ¿Por qué está sesgado? Porque si yo uso Visual Studio, ¿lo uso para qué? Para
la plataforma Microsoft.net. Bien. Mientras que si uso Visual Studio Code, puede ser que esté usando Visual Studio Code para programar en PHP, que no es de la plataforma. Puede ser que esté usando Visual Studio Code para Python, para HTML, para cualquier cosa que requiera un editor de código. Bien. Así que Visual Studio Code se lo utiliza mucho, tanto para programar en .NET como para programar en cualquier otra cosa. Por eso es que tiene tanta popularidad comparado con Visual Studio en esta página, por ejemplo, de comparación. Así que si no lo usaron, empiecen a usarlo. Bien. De vuelta, si me instalo el Visual Studio Full, tengo todo para empezar a trabajar. Si me instalo el Visual Studio Code y edito un Hola Mundo en C#, no voy a tener mucha asistencia, digamos, en la codificación de ese Hola Mundo. Bien. Así que si quiero algo de asistencia, básicamente me tendré que instalar el kit de desarrollo de C# y el kit de soporte para C#. Bien. A la izquierda, en este botoncito, nos aparece para el Marketplace para escribir las extensiones que queremos instalar. Si ustedes programan con Python, van a escribir Python acá y van a ver cuáles son las extensiones más descargadas, con más votos, cuáles son oficiales y cuáles no, y pueden descargársela para lo que sea que ustedes programen. Bien. Para esta materia, mínimamente, tendrían que instalar estas dos primeras. Bien. Si quieren soporte de inteligencia artificial, tienen este asistente de AI también disponible. Cuando instalen Visual Studio Code, le va a preguntar si quieren poner su usuario y clave de GitHub. Y si lo ponen, van a tener el chat de GitHub ya integrado con la IDE y van a poder pedirle, por ejemplo, que les corrija su código o que se los refactorice y cómo harían para hacer tal cosa. Bien, hoy usamos mucho la inteligencia artificial para asistirnos en la programación. Bien. Bueno, programación orientada a objetos en C#. Este es el aspecto que tiene un Hola Mundo en C#. Acá hago una pequeña pausa para escucharlo un poco a ustedes. Si, bueno, dudas deben tener un montón porque eh, todo esto de la evolución de Microsoft fue un poco caótica en el tema del versionado, pero bueno, a medida que yo les vaya mostrando cada herramienta, les voy a decir, esta herramienta está disponible a partir de tal versión hasta tal versión como para ubicarlos en ese timeline. Bien, pero fuera de eso, si tienen alguna duda, pueden ahora preguntar o quieren alguna aclaración, podemos aprovechar y preguntar antes de seguir avanzando. De mi parte, ninguna, profe. De mi parte tampoco. Bueno, seguimos avanzando entonces. Bien. Bueno, ¿cómo pensé esta parte de la presentación? Teniendo en cuenta que ustedes ya programan en Java y la programación orientada a objetos ya la conocen, básicamente me voy a centrar en las diferencias con C#. O sea, voy a suponer que ustedes ya Java lo manejan y les voy a contar las principales diferencias con C# para que al finalizar esta presentación podamos decir que ustedes al lenguaje ya lo manejan o lo conocen. Bien. De todas maneras, cualquier duda, bueno, pueden buscar en internet, consultar en el grupo. Tenemos la IA que los puede ir ayudando para generar el código, entender el código, así que hoy en día ya no es tan importante conocerse de memoria el lenguaje, pero simplemente algunos tips para ubicarnos en el lenguaje de programación y en sus reglas básicas. Bien. Comparándolo con Java, este Hola Mundo, ¿qué tiene de particular? Bien. Primera diferencia con Java, fíjense la W de WriteLine.
está en mayúscula. Bien. Esto es lo que se conoce como Pascal casing. La primera letra de cada palabra en mayúscula. Así se trabaja en C#. Pascal casing. Pascal casing para el nombre de las propiedades, para el nombre de los métodos. A diferencia de Java que usamos camel casing y la primera letra empieza en minúscula. Bien. Si ustedes arrancan poniéndole la primera letra de un método en minúscula y van a desencajar un poco con el grupo de programadores y como que no queda bien, digamos. O sea que son pequeñas reglas que son convenciones, no es obligatorio, pero es importante seguirla porque hacen a las buenas costumbres de la programación. Bien. Segunda diferencia con Java, los espacios de nombre. Los espacios de nombre en C# son los equivalentes a los paquetes de Java. Bien, ustedes saben que un paquete o un espacio de nombres nos permiten agrupar clases, interfaces o estructuras para que no estén todas juntas, sino que cada una esté en un lugar separadito, ordenado, para facilitar el entender qué clases están relacionadas, el reutilizar código, etc. ¿Bien? Entonces, esta es la sintaxis típica donde dentro de los espacios de nombres, en Java paquetes, están las clases y dentro de las clases están los métodos. Estructuralmente tenemos métodos dentro de clases o en C# podemos tener métodos o funciones sueltas, a diferencia de Java, que todo método estaba dentro de una clase. En C# podemos tener funciones sueltas. No es obligatorio que pertenezcan a una clase. Otra diferencia muy importante que hace a la convivencia es la llave. Fíjense cómo está la llave en este ejemplo. ¿Alguien se da cuenta de la diferencia con Java? Sí, en Java normalmente la llave de apertura está al lado del nombre y acá está Exactamente. abajo. Exacto. Es una tontera, pero si ustedes ponen la llave arriba, ya están desentonando. Ya hay un problema de convivencia con los demás programadores cuando vean su código y vean que están programando estilo Java y no estilo C#. ¿Bien? Entonces, hasta acá tenemos... Sí. Pasa lo mismo con el system.console, ¿verdad? O sea, con los paréntesis de abajo. No, eso no hay problema. Ese corte está puesto ahí solo para que no nos Ah, excedamos para que se vea. Ah, ok. del ancho de la pantalla, ¿bien? Hay una práctica de programación que tratamos de que el código no exceda el ancho de la pantalla ni la altura de la pantalla. ¿Bien? ¿Por qué? Para evitar scrollar. Scrollar es muy molesto en la programación. Entonces, si algo excede la altura de la pantalla, y bueno, eso típicamente lo deberíamos partir en elementos de programación más chiquitos y reutilizarlo y no poner un bloque de código de 500 líneas porque eso no es fácil de entender ni de leer, no estamos separando el código. ¿Bien? Entonces ese salto de línea está ahí solamente para que entre en el ancho de la pantalla y no nos excedamos. Hasta acá solamente los nombres de los métodos y la altura de las llaves para programar estilo C#. ¿Bien? Bueno, esta es la forma en la cual en C# heredamos. Bien, a diferencia de Java, que en Java usábamos extends para heredar, podemos ver acá que estos tres tipos de cuenta bancaria heredan de la clase bank account. Bien, entonces acá el 2 puntos sería el equivalente en C# del extends de Java. Bien, bueno, y acá tenemos tres clases que heredan de cuenta bancaria. Bien, cuenta bancaria que genera intereses, cuenta bancaria para tarjetas de regalo, etc. Bueno, arriba tenemos un ejemplo de una clase que hereda de otra y que el constructor de la clase pretendería llamar al constructor de la clase padre, que eso en Java lo hacíamos, si se acuerdan, con la palabra super. Super en C# nos permite que desde el constructor de una clase llamemos al constructor de la clase padre.
¿Bien? Bueno, esto está mal. Esta línea de código que dice base message estaría mal. La forma correcta de que un constructor llame al constructor de la clase padre es la del ejemplo de abajo. Bien, fíjense el constructor. MyExceptionClass hereda de la clase exception y a la derecha del paréntesis dice dos puntos, base y el parámetro que queremos enviarle a la clase padre. Bien, entonces en la clase de abajo, cuando yo construya un objeto de la clase de abajo, se va a llamar al constructor de la clase exception pasándole como parámetro el message de la excepción. Bien, entonces, si un constructor necesita llamar al constructor de la clase padre, lo hace de esta manera. Bien, ¿preguntas? No. Perfecto. Bien. Hasta acá, básicamente se dan cuenta que los lenguajes C# y Java son muy parecidos, ¿ok? No le va a costar mucho trabajo meterse a la programación en estos lenguajes. Bueno, acá sí hay una diferencia ya importante. Yo en C#, cuando quiero hacer una sobrescritura de un método, a diferencia de Java, en C# sí tengo que ponerle al método de la clase padre la palabra clave virtual, que en Java no era necesario, para indicar que este método puede ser sobrescrito en la clase hija, y en la clase hija poner la palabra override para indicar que reemplaza al método heredado de la clase padre. Bien, entonces virtual en el método de la clase padre y override en el método que sobrescribe en la clase hija para poder hacer la sobrescritura necesaria para ¿qué concepto de la programación orientada a objetos? El polimorfismo. Bien. Para este ejemplo, la clase padre es cuenta bancaria, el ejemplo que está en pantalla. La clase hija es una cuenta bancaria que genera intereses mensuales. Y fíjense que el método en la clase hija, ¿qué es lo que va a hacer al final del mes? O sea, este método es un método que se ejecuta una vez al mes. En esta clase hija, lo que va a hacer es, si tenemos plata en la cuenta, vamos a generar intereses equivalente a lo que teníamos en la cuenta multiplicado por 0.07. O sea, nos va a dar un 7% de interés mensual cuando se ejecute este método de la clase cuenta bancaria que paga intereses. Bien. Si es una cuenta bancaria, cuenta corriente, este método que se ejecutaría una vez al mes, lo que haría sería cobrar interés en vez de generar intereses. Bien, ahí es donde tenemos el polimorfismo. Al final del mes, la cuenta bancaria que es caja de ahorro genera intereses, pero al final del mes, la cuenta bancaria que es cuenta corriente, si está en negativo, tengo que pagar intereses. O sea, en uno genera intereses positivos y en el otro se generan intereses negativos, intereses de un préstamo bancario. Bien, entonces ahí podemos ver cómo se programaría el polimorfismo en C#. Más o menos claro si pasamos a la siguiente o tienen alguna duda de lo que está en pantalla. La M después del 0,07. Bien. En Java también tenemos esto, digamos, de poder poner letras a la par de los números para indicar cuál es el tipo de datos que estamos hablando. Bien, por ejemplo, en Java, si nosotros ponemos 0.7f, lo que estamos indicando en Java es que ese tipo es flotante. Bien, acá en C# probablemente M sea de tipo
double. A ver, ya te M confirmo. decimal. Profe, Bueno, decimal. sí, ahí está, gracias. Está bueno ahí. Es Está buena esa profe, interactividad. Me acaban de ahorrar valiosos es segundos. un tipo de dato también flotante, pero creo que era más preciso, algo por el estilo, tiene más precisión Precisión. la parte flotante, algo así era. Claro, sí. De hecho, que lo que siempre digo, cuando programamos orientado a objetos, lo que más importa es la funcionalidad más que el manejo eficiente de la memoria. Bien. Así que estamos dispuestos a utilizar tipos de datos más amplios, aun que queramos guardar un 0.07, lo mismo usamos un tipo de dato amplio para evitar que en algún momento nos quedemos cortos de representatividad numérica. ¿Bien? ¿Qué otra duda? Bien. Eh, lo que es polimorfismo, siempre digo que es el concepto más difícil de la programación orientada a objetos. Y al mismo tiempo, no se preocupen tanto si no lo entienden, porque tranquilamente pueden programar un montón de cosas sin utilizarlo. ¿Bien? Y si lo usamos en realidad de manera implícita porque usamos un polimorfismo que lo programó otro y nosotros difícilmente hacemos nuestras clases con polimorfismo. Así que no es un concepto que nos condicione para programar en la mayoría de los casos si no lo manejan muy bien a este concepto. Obviamente mejor si lo manejan porque van a tener más recursos a la hora de programar, pero si no lo manejan, conozco programadores que programan muchísimo y hace mucho tiempo y no usan polimorfismo. Así que tómenlo como dato. Bueno, acá viene la parte que yo considero más distinta entre C# y Java, que es el concepto de propiedades. Bien, el encapsulamiento en C# es distinto al encapsulamiento de Java. Bien, nos centremos un poco en el cuadro de la derecha. Ven en el cuadro de la derecha. Creamos un estudiante, dice new student. Y abajo, ¿qué dice? Student.name igual a Joe. A simple vista parece que estamos haciendo un acceso directo al atributo name, ¿verdad? Con lo cual no estaríamos respetando, ¿qué cosa? El encapsulamiento del objeto. ¿Correcto? O sea, parecería que en el ejemplo de la derecha a estudiante lo usamos sin encapsulamiento. Pero la realidad es que no, que estudiante sí está encapsulado. Bien. El código de estudiante, la clase estudiante, es lo que vemos a la izquierda. Bien. Donde tenemos el atributo _name, que es el verdadero atributo de la clase como privado, o sea que está encapsulado. Y tenemos una propiedad que se llama name con N mayúscula, y acá de vuelta volvemos a las reglas de convivencia. Las propiedades están también en mayúscula, en Pascal casing, no en minúscula, y podemos ver que tiene un componente de obtener el atributo y un componente de modificar el atributo. ¿Bien? Con código. O sea que sí, efectivamente, cuando yo hago name igual a Joe, el valor Joe no va directo al atributo, sino que pasa por una función set que lo podemos ver en el código de la izquierda. Bien. Y bueno, el código de la izquierda, si estos son sus primeros pasos en C#, lo ven así y nos gusta mucho la verdad. Por suerte, en Java tenemos esto, que se llama Syntactic Sugar, que es, en castellano sería sintaxis edulcorada o azucarada de programación.
que es una versión en la cual podemos escribir los atributos. Fíjense cómo están los atributos de la clase persona. Tenemos una propiedad name con N mayúscula, age con A mayúscula, tenemos la palabra get, punto y coma, set, punto y coma. Entonces, de esta forma nosotros podemos declarar las propiedades del objeto y dejar que el compilador programe el set, programe el get y declare su atributo propio y nos despreocupamos del encapsulamiento. Bien. Llegado el caso que nosotros quisiéramos meternos en el set o en el get para hacer algo en el medio de una asignación o consulta de un atributo, vamos a poder hacerlo, vamos a poder desarrollar el get o el set para que se comporte como nosotros queramos. En otras palabras, nuestras clases van a nacer encapsuladas de esta manera, pero si después queremos poner reglas de validación, podemos desarrollar el set de esta manera. Bien, vean el set, cómo sería el set de la clase persona y el set de la clase fecha en este ejemplo. Bien, lo voy a dejar en pantalla un minuto para que puedan leerlo y lo desarrollemos. Bien, entonces podemos ver que el set tiene esas dos llavecitas y es como si recibiera como parámetro value. Value es lo que le asignamos a la propiedad. Y ahí adentro podemos poner un if o lo que nosotros queramos poner. Por ejemplo, que en la propiedad nombre lo elevemos a uppercase para que se grabe siempre el nombre en mayúscula. O en el caso de la clase fecha, no asignarlo si la fecha no es válida. Entonces ahí podemos ver que llegado el momento nosotros podemos desarrollar el set o desarrollar el get para transformar o disparar algún efecto secundario o hacer algo, pero cuando sea necesario, antes no. Entonces esto me gusta mucho de C Sharp, la verdad que sí me gusta mucho, porque a la hora de asignar o leer una propiedad de un objeto, la sintaxis es mucho más natural. Asignar una propiedad o leer una propiedad es mucho más natural que llamar a un set y a un get de manera de función de un objeto, porque los paréntesis como que un poco confunden a la hora de leer el código. Bien, entonces tenemos los beneficios del encapsulamiento, que es poder agregar código cuando haga falta en el get o en el set, sin que el código se ponga un poquito más feo, que sería la desventaja del encapsulamiento, comparándolo con Java. ¿Bien? ¿Alguna duda de lo que está en pantalla? No. Bien. Entonces, ¿qué más nos ofrece la Syntactic Sugar acá para facilitarnos la tarea de programar? Observen la creación de la persona acá. Person P igual a new person. ¿Qué me falta acá? Parecería un error, pero me faltan los paréntesis, ¿verdad? Y al mismo tiempo tengo entre llaves
propiedad igual a valor, coma, propiedad igual a valor. ¿Bien? Entonces esta syntactic sugar me permite crear un objeto persona y asignarle atributos a las propiedades sin que la clase tenga un constructor. Fíjense qué bonito, o sea, yo tengo una clase persona con 10 atributos y no quiero ponerle constructores. Bueno, puedo con esta sintaxis crear un objeto y darle valor a las propiedades que yo quiera sin necesidad de tener ese constructor. A mí me gusta mucho. O sea, me gusta mucho la forma en la cual usamos las propiedades en C#, me parece más claro y me gusta mucho poder crear los objetos de esta forma. También me parece que nos da muchas más alternativas a la hora de crear el objeto sin tener tantos constructores sobrecargados. ¿Bien? Y otra cosa de la syntactic sugar que a mí me gusta un montón es el uso de var a la hora de declarar una variable. ¿Bien? Fíjense esas tres declaraciones de variable de abajo. Message igual a hola mundo, number igual a 10, isEnable igual a true. ¿Bien? Sabemos que C#, al igual que Java, son lenguajes de programación fuertemente tipados, o sea que no existen las variables con tipo genérico. Entonces, ¿de qué tipo es message? Message va a ser de tipo string. ¿Y quién le va a poner el tipo de datos? Va a ser el compilador. El compilador va a ver el tipo de la expresión a la derecha del igual y se lo va a asignar al tipo de datos de la variable. ¿Bien? Entonces, eso también hace que el código sea más legible sin tener que repetir el nombre de la clase a la izquierda y a la derecha, por ejemplo, o muchas veces llamo un método y no sé qué devuelve y no me quiero poner a buscar qué devuelve, declaro mi variable del tipo var y lo uso a continuación, total el compilador me va a poner el tipo de datos apropiado. ¿Bien? Entonces, hay otras sintaxis sugar que nos dejan el código así un poquito más lindo, pero estas son las más interesantes, las que más nos ayudan a la hora de escribir código en C#. Bueno, acá los operadores lambda. Bien, que lo vieron acá y nadie me preguntó. Nadie me preguntó qué es esto de set mayor o igual y esta expresión. Acá también, ¿dónde más lo tenemos? Acá en el get también lo tenemos. ¿Qué es esto de algo mayor o igual, algo más? Es un operador lambda y está muy relacionado con lo que vimos en paradigmas de programación con el nombre de expresiones lambda. ¿Quién se acuerda que era una expresión lambda en Haskell? Eh, Profe, Buenas, ¿no es profe. una expresión para indicar que es una función? O sea, por ejemplo, en ese caso, se indica que hay una función que, bueno, lo que recibe esa función, el argumento, tiene que hacer un cierto procedimiento, pero de una manera más resumida que una función desarrollada normalmente. Bien, por ahí va. Bien. Profe, Sí, ¿qué tal? Eh, yo Paradigma lo cursé hace muchísimo, pero creo que las expresiones lambda, si mal no me acuerdo, eran funciones que se resolvían, digamos, en el momento y como que la característica era que no eran llamadas, digamos, o sea, es como que no tenían nombre, eran funciones del momento, ¿puede ser? exactamente. Son funciones definidas en línea. Bien. Es como cuando usaba map. Map
y quería, por ejemplo, elevar al cuadrado los números de una lista, bueno, yo hacía map y ponía el código de la función que eleva al cuadrado y la lista. Entonces, una expresión lambda en Haskell lo que me permitía a mí era pasar como parámetro una función que le estoy definiendo en ese momento a la función que estoy pasando como parámetro a map. Bueno, es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. Where recibe una función como parámetro. Min recibe una función como parámetro. Volviendo acá, set o get es una función que devuelve first name. Bien, entonces, en vez de codificar la función, yo escribo una expresión lambda que tiene el mismo propósito, definir una función en línea. Bien, concretamente acá, en este ejemplo en particular, fíjense que arrancamos de un vector de cadenas de caracteres que tiene 3 cadenas. La cadena bot, la cadena apple y la cadena apricot. Bien. Y yo llamo a words.where. O sea, de esa lista, .where. Where en inglés es dónde. Si lo quieren asociar con el SQL de base de datos. Bien. Donde cumpla qué condición. Y le tengo que pasar como parámetro una función. O sea, where pide como parámetro una función. Esa función, ¿qué forma tiene? Es una función que recibe un elemento de la lista, un elemento del vector, y ¿qué nos devuelve como resultado? True o falso. Bien, entonces yo tengo que pasarle a where como parámetro una función que me devuelva verdadero o falso. ¿Para qué? Para que a la lista se le aplique esa función a cada elemento y cada elemento que devuelva verdadero a esa función venga en la lista resultante. ¿Bien? Es exactamente lo mismo que en Haskell cuando llamamos a la función filter y le pasamos una expresión lambda y una lista de elementos que me devuelve una sublista donde cada uno de esos elementos son los que devolvieron verdadero para esa función. Bien, entonces sé que es complicado, pero lo voy a decir de otra manera. Acá lo que estoy haciendo es, de una lista de elementos, poner .where para obtener solamente los que cumplan con alguna condición. Y esa condición la defino como una función. Y esa función la codifico yo. O sea, yo estoy pasando como parámetro código para que ese código sea utilizado para filtrar los elementos de una lista. Y ese código los defino en línea. Acá estoy definiendo una función que recibe un elemento y devuelve verdadero si ese elemento empieza con la letra A. O sea que hasta ahí el where me va a devolver una lista de 2 elementos, apple y apricot. O sea que ese where me va a descartar el primer elemento. Bien. Y luego llamo a la función .min, que la función .min sobre una lista de elementos me va a devolver el mínimo de esos elementos. Bien. Entonces, el mínimo, ¿desde qué punto de vista? Le tengo que pasar una función. Acá estoy creando en línea una función que recibe un elemento y me devuelve la longitud de ese elemento. O sea que .min, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar esta función que estoy definiendo y se lo va a aplicar a Apple. ¿Y qué va a devolver eso? 5. Y se lo va a aplicar a Apricot. ¿Y qué va a devolver eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, va a devolver una lista con el valor 5 y con el valor 7, que son los elementos aplicándole esta función que estoy definiendo en línea. Bien. Y de todo eso se va a quedar con solamente uno, el menor. Entonces, fíjense, estoy utilizando conceptos de programación funcional, que es ir aplicando funciones de manera recursiva con expresiones lambda para obtener
la palabra más chica que empieza con A, o sea, la cantidad de letras de la palabra más chica que empieza con A. Eso es lo que está resolviendo este fragmento de código que está aquí arriba. ¿Bien? Bueno, el ejemplo de abajo es muy parecido a la función folder de Haskell, que lo que va a hacer es multiplicar 1 por cada uno del producto de esos elementos para obtener el valor 280. ¿Bien? También recursivamente con eh, expresiones lambda. Bueno, ustedes dirán, hasta acá parece que mucho sentido no tiene, complica mucho el código, capaz que no lo uso nunca, pero la realidad es que esto sí lo vamos a utilizar muchísimo, en especial cuando hablamos de eh, bases de datos. En base de datos podemos ver acá, por ejemplo, este word acá, números donde el resultado de n nos devuelva que n módulo 2 es igual a 0. Bien, bueno, este no es un ejemplo muy interesante, pero en base de datos vamos a usar mucho las expresiones lambda para filtrar las consultas. Bien, también para programación asincrónica, para crear una tarea sincrónica. Las expresiones lambda se utilizan muchísimo, tanto en JavaScript como en C Sharp, para muchas tareas para simplificar algo del código. Yo sé que al principio parece que la expresión lambda va a complicar, pero en algunos momentos vamos a ver que una expresión lambda nos va a simplificar el código una vez que entendemos este concepto de programación lambda. Bueno, acá tenemos un ejemplito donde creamos una función que se llama greet, que devuelve una cadena, y en vez de definir el cuerpo de la función, hacemos igual a paréntesis vacío, mayor o igual, hello world. O sea que acá estamos definiendo una función anónima que no recibe nada y devuelve una cadena de caracteres. Y eso lo estamos guardando en esta variable greet. Después podemos utilizar como una función. Este es otro ejemplo de una función flecha que no recibe nada y devuelve una cadena de caracteres. Capaz que en esta captura quede un poquito más claro el ejemplo. Esta la voy a dejar en pantalla un minuto para que la analicen. Capaz que acá quede un poquito más claro el ejemplo. ¿Cuál es la clave? El código que está arriba y el código que está abajo son exactamente iguales, hacen lo mismo. Solo que el código de arriba está definido como una expresión lambda, mientras que el código de abajo está definido como una función tradicional. Y son equivalentes. Puedo usar una o la otra de manera indistinta en mi programa. Yo sé que a esta altura preferiríamos la de abajo, pero en algunos escenarios poder definir en línea como la versión de arriba nos va a ahorrar algo de código. Bien.
Bueno, el lenguaje C Sharp incluye una sintaxis que se llama Link to SQL, que hace mucho uso de las expresiones lambda o funciones flecha, que básicamente nos permite, si tenemos una lista de elementos, sobre esa lista hacer consultas o aplicar funciones al estilo de las funciones que tenemos en Haskell, Map y Filter para hacer consultas. Bien, entonces eso simplifica mucho el manejo de colecciones de datos, para filtrar colecciones, para aplicar operaciones sobre las colecciones, etc. Bien, en particular, observen la consulta ahora que está en pantalla, donde tenemos una lista de números y la encaramos con una sintaxis muy similar a la sintaxis del SQL que conocemos para el motor de base de datos. Fíjense, dice from, where, select. Es como el select de la base de datos, pero escrito al revés. Bien. O sea, ¿se imaginan ustedes hacer un select, pero en C Sharp a una lista de elementos? Eso podemos hacer en C Sharp. Y si detrás hay una base de datos, este select se va a ir a esa base de datos. ¿Con qué ventaja? Que al ser código C Sharp, el código se va a validar en tiempo de compilación y no vamos a tener que esperar a que el programa explote durante su ejecución. Bien, o sea, va a facilitar la detección temprana de errores en nuestro código, usar LINQ y no poner las consultas como texto que se envía al motor de base de datos. Bien, bueno, esas son, como recapitulación, las diferencias con respecto a Java a nivel de lenguaje. Bien, de vuelta, no hace falta conocer todo esto para empezar a trabajar, pero me parecía importante que hagamos este pequeño tour para cuando vean algo de esto en C Sharp, un poco sepan de qué se trata y obviamente, capaz que ahí lo tengan que volver a googlear, buscar, pedir ayuda de la IA para entender el código, pero bueno, ya tenemos una noción de qué cosas nos podemos encontrar en C Sharp distintas a lo que veíamos en Java en segundo año. También vamos a ver esto, async await, que también es muy parecido a lo que hacemos en JavaScript, para permitir ejecutar funciones en hilos de ejecución en paralelo para poder hacer programación en paralelo o asincrónica. Bien, por ahí van a ver una función que diga async y await. Por ahora, lo único que nos tenemos que imaginar es que eso se puede ejecutar en paralelo. En paralelo en nuestro sistema y no hace falta que se ejecuten de manera secuencial, con lo cual básicamente el resultado va a ser una aplicación más eficiente o performante. Bien, entonces eso básicamente es una introducción al lenguaje de programación C Sharp. Y ahora hablemos sobre el trabajo final integrador que tienen que hacer para aprobar esta materia y promocionarla, obviamente. Antes de encarar el TPI, el objetivo, como para que ya se vayan juntando en grupo y charlando, pregunto alguna duda o algo que quieran que toquemos de estas diapositivas de C Sharp, me avisa. Profe, a mí me quedó una duda en el código anterior Sí. de la diapo anterior. Entiendo que ese new query sería una lista de los números pares. Y en la última, en el console write, ¿qué mostraría? O sea, ¿por qué está el 0 o 1 es entre llaves? Mm.
Bien. Abramos Don Visual Studio porque sí, efectivamente, en realidad, var no va a ser de tipo int. Bien, lo veamos. Estamos, abrimos Visual Studio y aprovechemos para probar esto en vivo y en directo. De paso, le sirve como tour de cómo arrancamos con Visual Studio para probar algo de este código. Está buena la consulta. Voy a compartir pantalla completa. Bien, pantalla completa. Bien, al abrir Visual Studio, nosotros vamos a ir a crear un proyecto. Bueno, para probar este fragmento de código, típicamente lo que elegiríamos como plantilla sería una simple aplicación de consola. Entonces tenemos acá aplicación de consola y bueno, esto es lo que charlamos en la diapositiva, que tenemos aplicación de consola de .NET Core y tenemos aplicación de consola de .NET Framework. Si elegimos esta, nos va a dejar elegir el framework hasta la versión 4.8, que es la última. Y si elegimos el que dice .NET Core, nos va a dejar elegir desde la versión 1, pero de la nueva línea hasta la versión 9. Bien, voy a ir a esta para la prueba, aplicación de consola.NET Framework. Acá nos da para elegir qué versión del framework queremos compilar. Con cualquiera de estas deberíamos, creo que el InQ está de la versión 3.5 en adelante, o sea que con cualquiera de las 3.5 en adelante podemos probar esta consulta del InQ. Arranquemos con lo que sería el Hello World. Acá vamos a poner un console.writeLine fin. Y bueno, como esto lanza la consola y se cierra instantáneamente, para que no se cierre y podamos ver la salida, voy a poner console.readline para que la consola espere una entrada y no se cierre automáticamente. Con este botón corremos el proyecto y deberíamos ver una consola que diga la palabra fin. Si sale, todo bien. Ahí lo tenemos. Fin. Perfecto. Ahora ya estamos en condiciones de hacer pruebas de estos fragmentos de código. Entonces, vamos a definir nuestro vector. Entonces vamos a hacer la consulta num query igual a from num in numbers where la condición num, o sea que sea par, select num. Fíjense cómo me va asistiendo a la hora de codificar. Ah, acá el array va a ser numbers. Ahí está. Ya no tenemos error. Bueno, hago un console.writeLine de numQuery. Veamos qué nos tira. Mm, no podemos hacerlo porque todavía no es un objeto. Esto realmente se ejecuta con el for each.
Acá es donde realmente se ejecuta. Y esto en realidad el compilador lo transforma. O sea, el compilador es el que hace la magia para hacer esta iteración. Si es verdad, me queda la duda de qué es lo que va a mostrar es con ese 0 y 1. Console.writeLine. Mostremos solamente num para ver primero qué nos tira. Primera conclusión, la diapositiva está mal. Estos corchetes en realidad deberían haber sido llaves. Segunda conclusión, como dice el compañero, num, una vez que se ejecuta la consulta, num son efectivamente los números del 1 al 6. Ahora vamos a probar esta sintaxis del console write para ver qué es lo que pretendía este ejemplo como salida de pantalla. Sí, también es otro error de la diapositiva. No necesitaba tener 0,1 en este ejemplo. Parece que el ejemplo arrancó con tuplas y terminó siendo un ejemplo de simplemente mostrar los elementos de la fila. Está bueno ahí la observación del compañero. Entonces, repasemos. Veamos si nos deja mostrar acá el tipo de numQuery antes de la ejecución de la consulta. Ahora que no tenemos el error de sintaxis. NumQuery. Profe, ahí lo ejecuté y sí funciona, digamos. Ese console write me muestra 24, que serían, bueno, los dos primeros números pares. 2 y el 4 la concatenación, digamos. Bueno, acá podemos ver el tipo de var. Es un enumerable where array iterator. Bien, o sea que no es realmente el vector de números lo que obtenemos acá. Eh, a ver, te comparto la pantalla a ver tu ejecución para ver en qué error estoy cometiendo yo. Perdón, ¿qué dijo que comparta? Sí, así me mostrás qué es lo que te estaría dando a vos como resultado. Ok. Bien, ahí ya puedes compartir. Justo está acá. ¿Se ve ahí, no? Todavía no. ¿No se ve? Mm, Sí, se ahora ve. sí. Bueno, al array de números lo puse así tal cual y esto así. Entonces yo lo ejecuto y me sale 24. Claro, el 2 y el 4. Ajá.
Ah, entonces yo le erré al... No, profe, que usted está imprimiendo numbers y no numQuery. Es verdad. Acá sería numQuery. Correcto. Dejo de Ahora sí. compartir. A mí me da 2, 4 y 6. ¿Y a vos que te daba 2, 2 y 4 nada más? Sí, 2 y 4. A ver, a ver. Vuelvo a compartir. NumQuery, que sabemos que no es un vector de números, sino que es una consulta. Que la ejecutamos. Bueno, lo primero que me llama la atención es que a vos sí te funcione con corchetes y a mí no. Que eso puede ser por la versión del framework que estamos utilizando. Vos estás usando cuando creaste el proyecto .NET Core o .NET Framework. Nos mató, profe. No, no me fijé, la verdad, pero Bueno, puede se ser que dice. esa sea la diferencia. Esa puede ser la diferencia por el ligero diferencia de comportamiento. Ahora sí me está devolviendo los números pares. Acá ven mi salida, 2, 4 y 6, que también sería par. ¿En tu caso te salía el 6? No, el 6 no. Eso me parece raro. Claro. Bueno, me parece que es por la versión del framework. Ya voy a probar correr este mismo proyecto con .NET Core y capaz que ahí ya me dé el mismo resultado que te está dando a vos. Pero bueno, en definitiva lo interesante es ver esto, digamos, que estamos haciendo una especie de select sobre una lista de números y podemos iterar ese select en nuestro código. En este caso, el origen es un vector de números, pero tranquilamente podría ser una tabla de base de datos y esto traducirse por detrás en consultas SQL, select, por ejemplo. ¿Bien? Ok, si no hay más dudas, vamos al TPI. ¿De qué se trata nuestro TPI? Voy a compartir solamente el explorador. Ahí está. Bien. Básicamente, nosotros vamos a aprender a hacer aplicaciones web o escritorio con APIs, con web services, con colas de mensaje que va a permitir comunicarnos. Bien. Entonces, cada uno de ustedes van a hacer grupos, digamos. Por ejemplo, 3 personas de ustedes capaz que eligen eh, ser acá, por ejemplo, ARCA o AFIP. Bien. Si son ARCA o AFIP, deberían crear una API web para permitir hacer facturas electrónicas. Bien, ustedes van a tener que definir su API web que va a recibir los datos de la factura y va a devolver un código que va a ser incluido en la factura para poder validarla. Bien, y ustedes van a terminar guardando los datos de las facturas emitidas. O sea, van a hacer una mini implementación de lo que sería AFIP con su factura electrónica. Bien. Quizá alguno de sus compañeros sea eh, RENAPER. ¿Qué información guarda RENAPER? Los datos de las personas. Bien. Entonces, RENAPER tendría que brindar páginas web de consultas y APIs de consultas para que los sistemas de venta puedan consultar, pasar un DNI o un quit y obtener como resultado el nombre de la persona y el domicilio. Bien. Ustedes saben que en la vida real ustedes pueden eh, entrar a RENAPER y pagar
60 pesos por consulta y preguntar este DNI o este quit qué nombre y domicilio tiene y hacerlo todas las veces que necesiten para sus sistemas. Bueno, eso mismo, pero implementado por ustedes. Ustedes van a hacer RENAPER, creando esa API para consultar datos de personas. Entonces, cada uno de ustedes tendría que implementar un API o comunicarse con otra empresa. Bien, y esa otra empresa es otro grupo de compañeros de ustedes. Bien. Este sistema de ventas, pongámosle que sea un sistema de ventas de motocicletas, que tiene su frontend, su backend, sistema web de venta de motocicletas. Este necesita comunicarse en la vida real con todos estos. ¿De qué forma? Bien. Por ejemplo, si el sistema de venta permite hacer un volante de pago, que ustedes pueden ir a RappiPago y a Pago Fácil a pagar, ahí tienen una comunicación. Bien, ustedes integran con RappiPago o Pago Fácil para que ellos cobren las boletas que ustedes emiten. Bien, entonces el grupo que elija hacer RappiPago o el grupo que elija hacer Pago Fácil va a tener que brindar una forma de integrarse con el sistema de ventas que vende motocicletas. ¿Qué provee la DNRPA? Los números de patente. O sea que si su sistema vende una motocicleta, tiene que pedir el número de patente para la motocicleta a la DNRPA. O sea que la DNRPA se integra con su sistema de venta dando los números de patente. Bien. ¿Qué integración podrían tener con Mercado Pago y con Ualá? Su sistema de venta podría tener un botón para pagar en línea la venta de la motocicleta. Entonces tendrían un botón para pagar con Mercado Pago o con Ualá esa venta. Entonces, algún grupo podría implementar la billetera virtual de Mercado Pago o la billetera virtual de Ualá con algún nivel de integración para que ustedes puedan poner un botón de pago electrónico de esa motocicleta que se está vendiendo. Bien. Entonces, el sistema de venta hace la factura electrónica con AFIP. El sistema de venta consulta los datos de la persona con RENAPER. El sistema de venta emite volantes de pago que pueden ser cobrados en RappiPago o en Pago Fácil, botones de pago electrónico de Mercado Pago, Ualá o Mercado Libre. Obtiene la patente de la DNRPA y la DNRPA provee los datos a la municipalidad para el cobro del impuesto automotor mensualmente de esa patente. O sea, de una u otra forma, todos estos sistemas terminan intercambiando datos entre sí. Y ustedes van a hacer una mini implementación de alguno de ellos y van a tener que coordinar con otro grupo para poder hacer esa integración o ese intercambio de información. Así que en una primera etapa lo que ustedes tendrían que hacer es elegir alguna de estas empresas, ir investigando cómo funcionan y qué cosas tendrían que implementar si ustedes quieren hacer su RappiPago, su Pago Fácil, su DNRPA, su Mercado Pago, su municipalidad o su RENAPER para integrarse con los demás. ¿Ok? Preguntas. En otras palabras, los alumnos del mismo grupo van a implementar APIs y van a tener que consumir o conectarse o integrarse con APIs de los alumnos de otro grupo. O sea que van a tener que interactuar internamente en el grupo y externamente con los otros grupos para poder intercambiar la información. Pero el sistema de venta lo haríamos todos, ¿verdad? No, habría un grupo que haría el sistema de ventas, que ese grupo, en realidad van a ser dos grupos. Uno puede hacer el front y otro el back. O si el grupo es muy grande, puede encarar el sistema de ventas completo. O puede haber dos sistemas de venta.
y cada uno de los sistemas de venta integrarse con RappiPago, con Pago Fácil. O sea, por ahora, con que ustedes elijan alguno de estos grupos y produzcan la integración con otro es suficiente. Entonces van a ir eligiendo qué empresa va a ser la que ustedes van a proveer el sistema. O sea, puede haber varios sistemas de venta. Y RappiPago va a proveer la interfaz y cualquier sistema de venta va a poder integrarse con RappiPago con esta interfaz. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Imagínense que RappiPago se integró con cientos de empresas. O sea, una vez que produzco su API y la publicó, las empresas que necesitan sumarse la implementan sin necesidad de que RappiPago adapte su sistema para cada empresa. Bien. Bueno, hasta acá llegamos la clase de hoy. Ahora tengo que conectarme al Zoom de otra materia. La voy a dejar grabada, la voy a publicar. Vayan pensando qué empresa quieren hacer y con quién se quieren integrar. Y bueno, recuerden que también va a haber tareas semanales para que realicen. Y bueno, esta materia típicamente es promocional. Casi todos la promocionan, así que probablemente con ese TPI estaríamos completando la materia. Bien, es algo simple, no es que tienen que hacer todo el sistema completo, sino plantear la integración únicamente. ¿Ok? Bien, Perfecto, profe. ¿Y profe. cuántos tienen que ser los grupos? Entre 2 y 4. Bien, gracias. Por nada. Bueno, nos vemos, que anden muy bien. No, profe, que esté bien. No, No, profe, que profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, muchas gracias.